El día que nadie notó que ya no podía más. Esta es una historia muy bonita que me acaba de mandar un suscriptor y comienza así. Nunca pensé que iba a escribir esto, no porque no tenga cosas para contar, sino porque siempre fui de los que creen que hay gente peor, gente que la pasa peor, gente que de verdad sufre. Yo siempre funcioné. Eso es lo que todos dicen cuando hablan de mí. Es fuerte, siempre puede, nunca se cae, resuelve. Y es verdad, o al menos lo fue durante mucho tiempo. Me levantaba, iba a laburar, cumplía, volvía a casa, resolvía también problemas que no eran míos. Escuchaba a otras personas, pagaba cuentas, respondía mensajes, decía todo bien, incluso cuando no lo estaba. Nunca falté, nunca tuve ningún problema frente a nadie y nunca me quebré frente a nadie. Por fuera mi vida era normal, por dentro estaba agotado y angustiado. Pero no el cansancio que se va durmiendo. Era como otro cansancio, era más profundo, más silencioso. Un cansancio que se mete en los huesos, en la cabeza, en la forma de mirar el mundo. El día que todo empezó no fue una tragedia, no hubo gritos, no hubo llanto, no hubo un hecho puntual, fue un martes. Me acuerdo como si fuera hoy. Un martes común, de los comunes, gris, de esos que no se recuerdan. Me desperté antes de que sonara el despertador, como siempre. Me quedé mirando el techo unos segundos, tratando de recordar una razón para levantarme que no fuera porque tengo que hacerlo. No la encontré. Igual me levanté. Eso también es un patrón, ¿sabes? No querer pero hacerlo igual. En el baño me miré el espejo y no sentí nada. No sentí bronca, nada. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. En el laburo todo siguió igual. Hablé cuando había que hablar, sonreí cuando correspondía, resolví problemas y también problemas ajenos, como si fueran míos. Nadie notó nada. Y no los culpo. Yo estoy entrenado durante años para que nadie note nada. Hay personas que lloran cuando están mal, otros se enojan y otras personas piden ayuda. Yo no. Yo me volvía más eficiente. Cuando estaba mal hacía más. Cuando estaba cansado apretaba los dientes. Cuando sentía que no podía más me exigía un poco más. Porque parar nunca fue una opción. Esa noche volví a casa tarde, no porque tuviera mucho que hacer, sino porque no tenía ganas de llegar. El silencio del departamento me pesaba más que el ruido del laburo. Me senté en la cama sin prender la luz. El celular sonaba con mensajes que no abrí, no porque no me importaran, sino porque no tenía energía para ser el de siempre, el que escucha, el que aconseja, el que sostiene. Ahí, sentado en la oscuridad, me di cuenta de algo que nunca había dicho en voz alta. Yo también necesitaba que alguien me sostenga, pero no sabía cómo pedirlo, ni siquiera sabía quién. Esa noche no dormí, pensé en mi infancia, en cómo aprendí que ser fuerte era no molestar, en cómo me felicitaron siempre por aguantar, en cómo confundí responsabilidad con abandono propio. Pensé en todas las veces que dije, después descanso, después. El problema es que el después nunca llega. Al otro día, en el colectivo, vi a una mujer mayor que se quedó dormida parada, agarrada al pasamano. Tenía la cara cansada, los ojos cerrados con culpa, como si no tuviera permiso para descansar ni un segundo. Y algo se rompió dentro mío, porque me vi ahí, parado, sosteniéndome, durmiéndome a medias, funcionando. Pensé, ¿eso es todo? ¿Esto es la vida cuando uno puede con todo? Ese día, por primera vez, tuve un pensamiento que me dio miedo. No quiero desaparecer, pero tampoco quiero seguir así. No era un deseo de morir, era un deseo de parar el ruido, de apagar el motor, de descansar sin culpa. Y no sabía cómo. Llegué a casa y me senté en el piso, apoyado contra la pared. No lloré, no grité, no hice nada dramático ni de película. Me quedé ahí, respirando lento, sintiendo el peso de años enteros de exigencia. Y dije en voz baja, casi como si alguien pudiera escucharme, no doy más. Fue la primera vez que lo dije y aunque nadie respondió, algo cambió, porque ese fue el comienzo. No de una solución mágica, no de un final feliz inmediato, pero sí el momento en que dejé de mentirme. Por primera vez entendí que no estaba roto, estaba agotado,
Y que eso también importa. Después de esa noche, algo quedó abierto. No se veía desde afuera, pero adentro mío ya no estaba sellado como antes. Seguí levantándome, seguí yendo a laburar, seguí cumpliendo, pero ya no era igual. Había una pregunta que me acompañaba a todos lados, como si tuviera algo en el zapato que no te deja caminar del todo cómodo. ¿Hasta cuándo? Lo primero que intenté fue lo más obvio, hablar. No una gran confesión, no un discurso dramático, solo decir algo. Empecé por lo más seguro, o eso creía. Un día en el laburo alguien me preguntó, ¿todo bien? Siempre contestaba lo mismo, sí, todo bien. Ese día dudé un segundo más de lo normal. Cansado, dije. Nada más, una palabra. La respuesta fue inmediata, y sí, todos estamos cansados. No pasó de golpe, no hubo una revelación épica, no apareció nadie a salvarme. Lo que pasó fue más incómodo que eso. Empecé también a fallar, no de forma dramática, no exploté, no colapsé en público, simplemente empecé a llegar tarde, a olvidar cosas, a responder con monosílabos, a quedarme mirando la pantalla sin entender lo que estaba leyendo. Y eso, para alguien como yo, fue aterrador, porque mi identidad estaba construida sobre una sola cosa, ser el que puede. Un día cometí un error tonto en el laburo, nada grave, pero fue visible. Mi jefe me llamó aparte, no para gritarme, no para amenazarme. Me miró un segundo más de lo normal y dijo, ¿te pasa algo? Otra vez esa pregunta. Sentí el impulso automático de decir todo bien. Lo tenía listo, ensayado, pero algo se rompió. No lloré, no hice discurso, no dije nada de eso, solo dije, no estoy bien. Fueron pocas palabras, nada más. El silencio que siguió fue insoportable. Esperé el juicio, la decepción, el sermón, pero nada de eso llegó de parte de mi jefe. Gracias por decirlo, respondió, sentate. No fue mágico, no fue perfecto, pero fue humano. Esa noche volví a casa distinto, no mejor, distinto. Me di cuenta de algo brutal. Había pasado años esperando que alguien se diera cuenta sin darme permiso para decirlo. Y decirlo dolía, porque cuando lo decís deja de ser algo abstracto, se vuelve real, y lo real asusta. Empecé a hablar un poco más, mal, desordenado, sin saber qué palabras usar. A veces decía estoy cansado, cuando en realidad quería decir estoy solo. A veces decía no tengo ganas, cuando en realidad quería decir no puedo más. No todos entendieron, algunos minimizaron, otros se incomodaron y eso también dolió. Pero ya no era como antes. Antes el dolor estaba encerrado, ahora respiraba. Hubo una noche clara. Y que esta noche fue la más clara y clave de todas. No fue una recaída, fue un límite. Estaba sentado en la cama, como aquella primera vez. Pero esta vez no era una oscuridad total. Había una luz prendida, chiquita. Pensé en todo lo que había cargado, solo. En cuántas veces me dije, aguanta un poco más. En cuántas veces confundí fortaleza con silencio. Y entendí algo que me partió en dos. Nadie me había pedido que fuera invisible e invencible. Yo me lo había exigido solo. Al día siguiente hice algo que jamás pensé que iba a hacer. Pedí ayuda profesional, no porque estuviera destruido, sino porque estaba cansado de sobrevivir. La primera sección fue incómoda. No sabía por dónde empezar. Dije, no sé qué me pasa, mi vida no está mal, pero yo no estoy bien. Y esa frase fue suficiente. No te voy a mentir, no fue una línea ascendente. Hubo días malos, días donde quise volver a cerrar todo y seguir como antes, pero algo había cambiado para siempre. Yo no estaba solo conmigo mismo. Hoy sigo funcionando, laburo, cumplo, me levanto temprano. Pero ya no me abandono. Aprendí a decir no puedo hoy, aprendí a descansar sin pedir disculpas, aprendí a ser fuerte, aprendí a que ser fuerte no es aguantar en silencio, sin pedir compañía cuando pesa. Si estás escuchando esto y sentí que esta historia podría ser la tuya, quiero decirte algo importante. No estás roto, no sos débil, no llegaste tarde, estás cansado y eso tiene arreglo. No todo de golpe, no mágicamente, pero con alguien más al lado. Y la reflexión, esto como punto final, que este suscriptor nos manda,
nos pone: yo no me salvé solo y vos tampoco tenés que hacerlo. A veces, y esto es el final, y este es el final que me encantó, que nos dejó el suscriptor, eh, de esta historia, de cómo fue a pedir ayuda profesional, eh, de, que me gusta, y ahí lo, lo vemos. A veces la luz no aparece como un sol, a veces es apenas una lamparita prendida en una habitación oscura. Me encantó la reflexión final. A veces la luz no aparece como un sol, a veces es apenas una lamparita prendida en una habitación oscura. Esto fue todo por hoy en este video. Eh, Nada, me llegan los mensajes o, o lo que me mandan los suscriptores y yo trato de leerlo todo corrido. Eh, y me encantó, me encantó la historia y por eso la subí hoy. Espero que vos también lo hayas disfrutado. Podés mandarnos tu historia si tenés ganas en nuestro Facebook, en nuestro mail, o también lo podés dejar en YouTube.